Me llamo Sofía, tengo 8 años, y durante mucho tiempo pensé que los árboles solo servían para dar sombra, para sostener columpios o para que los pajaritos hicieran sus nidos. Nunca imaginé que uno de ellos pudiera escucharme, entenderme y enseñarme algo que cambió mi corazón para siempre. Pero eso fue exactamente lo que pasó el verano en que descubrí el árbol de los abrazos, el árbol que parecía guardar secretos de ternura entre sus ramas, el árbol que me enseñó que el amor verdadero muchas veces vive en los gestos pequeños. En la paciencia, en la bondad y en la forma en que tratamos a los demás cuando nadie nos está mirando. Todo comenzó una tarde en la que regresé de la escuela con el corazón encogido. No me dolía nada en el cuerpo, pero por dentro me sentía triste, como si una nube gris me hubiera seguido hasta la casa. Ese día, en el recreo, varias niñas estaban organizando un juego. Yo me acerqué sonriendo, pensando que podría unirme, pero una de ellas me miró y dijo que ya no había lugar, aunque yo veía claramente que sí lo había. Luego siguieron jugando como si yo no estuviera ahí. No fue un grito ni una pelea, solo unas palabras pequeñas, pero a veces las palabras pequeñas también duelen mucho. Caminé de regreso a casa arrastrando los pies. Mi mochila me parecía más pesada de lo normal y hasta el sol me molestaba un poco en la cara. Cuando llegué, mi mamá estaba en la cocina y me preguntó cómo me había ido, pero yo solo respondí con un bien muy bajito. Mi abuelita estaba doblando ropa cerca de la ventana y me miró con esos ojos suyos que siempre parecían saberlo todo, pero no dijo nada. Yo agradecí que no insistieran. En ese momento no quería hablar. Solo quería esconderme un rato del mundo. Salí al jardín y caminé hasta el fondo, donde estaba el árbol grande del que siempre hablaba mi abuelita. Era un árbol alto, de tronco ancho, con ramas abiertas como si quisiera abrazar el cielo. Debajo de él la tierra siempre estaba fresca y olía a hojas limpias. Había florecitas alrededor, mariposas amarillas que iban y venían, y un banco de madera viejo donde a veces mi abuelita se sentaba a tejer. Yo preferí sentarme en el pasto, pegada al tronco. Abracé mis rodillas y suspiré tan profundo que sentí que se me iba a escapar un pedacito de tristeza con el aire. Ojalá alguien me entendiera, susurré, creyendo que nadie me escuchaba. Entonces el viento se movió de una forma extraña. No fue fuerte ni ruidoso. Fue un soplo suave, casi como un murmullo. Las hojas del árbol comenzaron a vibrar delicadamente y sentí un cosquilleo en los brazos. Levanté la cabeza y miré hacia arriba. Las ramas se mecían despacio y, por un instante, tuve la impresión de que el árbol me estaba observando. Me quedé quieta. Tan quieta que hasta contuve la respiración. Aquí estoy, susurró una voz suave. Abrí los ojos tanto como pude. Miré a un lado, luego al otro. No había nadie. ¿Quién dijo eso? Pregunté con un hilo de voz. Las hojas volvieron a estremecerse. Aquí estoy, no estás sola. Se me erizó la piel, pero no sentí miedo. Sentí sorpresa, una sorpresa tan grande que hizo que la tristeza se moviera un poquito dentro de mí. Puse la mano sobre el tronco del árbol, áspero y tibio por el sol. ¿Eres tú? Pregunté. La rama más baja se balanceó con suavidad. Sí, pareció decir el murmullo. Soy el árbol que escucha. Tragué saliva. No sabía si estaba soñando, imaginando cosas o si la tristeza me había vuelto rara de repente, pero aquella voz sonaba dulce, tranquila, amable, como la voz de alguien que no tiene prisa. ¿Los árboles pueden hablar? Pregunté. Hablan con quienes saben escuchar con el corazón, respondió. Miré mis manos. Luego miré las hojas. Luego cerré los ojos un instante, como para asegurarme de que seguía despierta. Yo, hoy me sentí muy sola, dije al fin. El árbol guardó silencio unos segundos. Después una hoja cayó despacio y se quedó sobre mi falda. A veces las personas no ven la luz de otros porque están distraídas mirando solo la suya, susurró. Sentí un nudo en la garganta. Pero dolió mucho. Sí, respondió. Porque tu corazón es tierno, y los corazones tiernos sienten profundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No quería llorar, de verdad no quería, pero las lágrimas salieron solitas.
No eran lágrimas escandalosas, sino lágrimas silenciosas, como gotitas que ya habían esperado demasiado tiempo dentro de mí. No me gusta sentirme apartada, confesé. Me hace pensar que quizá no soy suficiente. Las hojas temblaron suavemente, como si el árbol hubiera suspirado. Escúchame bien, Sofía, dijo con un murmullo muy claro. Que alguien no te haga espacio no significa que tú no merezcas un lugar. Tu valor no cambia porque otro no lo vea. Me quedé inmóvil. Aquellas palabras entraron en mi pecho como rayitos de luz. Nadie me había dicho algo así antes, al menos no de una manera que sonara tan verdadera. ¿Y qué hago cuando me vuelva a sentir así? Pregunté. La rama más baja descendió un poco, y aunque no me tocó, sentí una calidez rodeándome. Fue como si el aire se hubiera convertido en un abrazo invisible. Ven conmigo, susurró el árbol. Yo guardo abrazos para los corazones cansados. Apoyé mi mejilla en el tronco. ¿De verdad? Cada hoja tiene un abrazo. Cada rama guarda un consuelo. Cada raíz recuerda que hasta lo que no se ve sostiene la vida. Sonreí un poquito, apenas un poquito, pero fue suficiente para que algo comenzara a cambiar. Desde ese día, empecé a visitar al árbol todas las tardes. A veces le contaba lo que me había pasado en la escuela. Otras veces le hablaba de mi perrito Nube, de los panquecitos de vainilla de mi mamá o de las historias que mi abuelita inventaba cuando se iba la luz por la noche. El árbol siempre escuchaba. Nunca interrumpía. Nunca juzgaba. Y cuando respondía, lo hacía con frases sencillas, de esas que parecen pequeñas al principio, pero que luego se quedan brillando dentro de uno todo el día. Una tarde llegué enojada porque mi hermano Tomás había tomado mis colores sin pedirme permiso y había dejado uno sin punta. Fui directo al árbol, me senté con los brazos cruzados y fruncí tanto la cara que casi podía sentir mis cejas peleándose entre sí. Estoy muy molesta, le dije. Las hojas se movieron con un sonido risueño. ¿Quieres contarme? Tomás siempre agarra mis cosas. Siempre cree que no pasa nada. Y sí pasa. Porque son mis cosas. Tienes razón en cuidar lo tuyo, dijo el árbol. Pero dime, ¿qué duele más? ¿El color sin punta o sentir que no te tomaron en cuenta? Parpadeé varias veces. Creo que lo segundo. Entonces habla desde lo que sientes, no desde el enojo, susurró. Hay palabras que cierran puertas y palabras que las abren. Pensé mucho en eso. Esa noche busqué a Tomás en el patio, donde intentaba hacer una portería con unas cajas viejas. Me acerqué y respiré hondo. No me gustó que tomaras mis colores sin pedirme permiso, le dije. Siento que no respetas mis cosas. Tomás me miró sorprendido. Yo creo que esperaba que gritara. Perdón, Sophie, respondió. Solo quería terminar un dibujo para la tarea. No pensé que te ibas a enojar tanto. Si me enojé, dije, pero más bien me sentí mal. Él bajó la cabeza. Mañana te saco punta a todos y te presto mis plumones brillosos. No pude evitar sonreír. Trato hecho. Esa noche, cuando fui a contarle al árbol, sus hojas sonaron como aplausos suaves. Ya ves, susurró. La verdad dicha con calma puede arreglar mucho. Los días fueron pasando y yo empecé a notar algo extraño en el jardín. Cada vez que regresaba del árbol después de hablar con él, las cosas parecían distintas. No porque cambiaran de forma, sino porque yo las veía mejor. El cielo azul se sentía más grande, el canto de los pájaros más alegre, el olor de la tierra más rico. Incluso las personas de mi casa me parecían más cansadas, más ocupadas, más humanas. Como si antes yo hubiera estado tan metida en mis propias emociones que no podía ver el corazón de los demás. Una tarde vi a mi abuelita intentando cargar una canasta de ropa mojada. Yo iba saliendo al jardín, apurada por llegar con el árbol, pero me detuve. Yo te ayudo, abue, le dije. Ella me miró sorprendida y luego sonrió con una ternura inmensa. Gracias, mi niña hermosa. Cargamos juntas la canasta hasta el tendedero. Sus manos se movían despacio, un poco cansadas,
Y me di cuenta de que nunca había pensado en lo mucho que trabajaban esas manos cada día. Manos que cocinaban, cosían botones, peinaban mi cabello, curaban raspaduras y acariciaban mi frente cuando tenía fiebre. «Abue, ¿te duelen las manos?», le pregunté. «A veces, un poquito», respondió. «Ya están viejitas». Miré sus dedos con atención. Eran manos llenas de historias. «Entonces yo te ayudo más seguido», dije. Ella me tocó la mejilla. «Eso vale más que 1000 medicinas». Corrí después al árbol y le conté lo ocurrido. «Hoy ayudé a mi abuelita», dije con orgullo. Las hojas brillaron con el sol de la tarde. Los corazones bondadosos no solo buscan ser abrazados. También aprenden a abrazar a otros con sus acciones. Me quedé pensando en eso mucho rato. A la mañana siguiente, en la escuela, vi a don Ernesto, el conserje, barriendo el patio bajo el sol. Siempre estaba ahí, acomodando bancas, recogiendo papeles, abriendo salones antes de que llegáramos. Todos lo conocíamos, pero casi nadie hablaba con él. Yo tampoco lo había hecho nunca. Sin embargo, recordé las palabras del árbol y me acerqué. «Buenos días, don Ernesto», dije sonriendo. Él levantó la vista, sorprendido. «Buenos días, Sofía. Gracias por limpiar el patio. Quedó muy bonito». Su rostro cambió. Sus ojos se hicieron más suaves y hasta su espalda pareció enderezarse un poquito. «Gracias a ti por decirlo, niña. No fue algo grande. No salvé a nadie ni hice magia de verdad. Solo dije gracias». Pero algo en la expresión de don Ernesto me hizo comprender que a veces las personas también necesitan sentirse vistas. Esa tarde, cuando se lo conté al árbol, una lluvia de pequeñas hojitas cayó a mi alrededor. «Lo invisible también alimenta», susurró. «Una palabra amable puede ser agua para el alma». Poco a poco, empecé a descubrir que el árbol no solo me escuchaba. También me enseñaba a mirar. A mirar de verdad. A darme cuenta de quién estaba cansado, quién estaba solo, quién necesitaba ayuda, quién necesitaba paciencia. Y mientras más aprendía a mirar a los demás, menos sola me sentía yo. Un viernes, al salir de clases, vi a una niña nueva sentada sola en una banca. Tenía el uniforme impecable, una mochila rosa con una nubecita bordada y los ojos llenos de timidez. Varias veces levantó la vista, como queriendo acercarse a alguien, pero luego volvía a bajarla. Recordé perfectamente cómo me había sentido aquel día del recreo, cuando las otras niñas no me dejaron unirme. Esa sensación de quedarse fuera me regresó como un eco. Sin pensarlo demasiado, caminé hasta donde estaba. «Hola», le dije. «Soy Sofía». «¿Eres nueva?». Ella asintió. «Me llamo Elisa». «¿Quieres jugar conmigo en el recreo de lunes?». Me miró como si no hubiera entendido bien. «¿De verdad?». «Sí, de verdad». Sonrió tan bonito que sentí algo cálido en el pecho. «Gracias». Ese fin de semana fui corriendo al árbol para contarle. «Hoy yo hice espacio para alguien», le dije con emoción. Las hojas se movieron felices. Lo que sana tu herida puede convertirse en refugio para otros. El lunes, Elisa jugó conmigo y con otras 2 niñas. Al principio estaba muy callada, pero luego comenzó a reírse. Descubrí que dibujaba precioso y que sabía hacer figuras de papel. Durante los siguientes días se fue soltando más y al poco tiempo ya no estaba sola en los recreos. Yo tampoco. Habíamos encontrado una amistad sincera, de esas que nacen despacito y echan raíces fuertes. Una tarde, mientras estaba sentada bajo el árbol, le pregunté algo que llevaba días rondándome la cabeza. «¿Por qué me hablas a mí? ¿Por qué no a todos?». El viento tardó un momento en responder. «Porque tú me oíste con el corazón abierto. ¿Y los demás no pueden hacerlo?». «Todos podrían», susurró. «Pero no todos se detienen. Muchos corren tanto que olvidan escuchar. El amor habla bajito, Sofía. Muy bajito». Me quedé en silencio. Miré las hormiguitas trabajando junto a una raíz y pensé que tal vez tenía razón.
Hay cosas importantes que solo se descubren cuando uno va despacio. Pasaron varias semanas. Luego meses. El árbol se convirtió en mi lugar favorito del mundo. Incluso había días en los que no estaba triste ni preocupada por nada, pero aún así iba a visitarlo. A veces solo me sentaba a su lado y disfrutaba el sonido de las hojas. Otras veces le leía en voz alta los cuentos que sacaba de la biblioteca de la escuela. Una vez hasta llevé una rebanada de pan dulce y, aunque el árbol no podía comer, me pareció correcto invitarlo. Esto es de canela, le dije. Huele riquísimo. Las hojas se movieron divertidas. Entonces disfrútalo por los dos. Todo marchaba bien hasta que llegó una tormenta. Aquella tarde el cielo se puso gris antes de tiempo. Las nubes se apretaron unas contra otras y el aire cambió. Mi mamá comenzó a recoger macetas del patio. Tomás guardó sus juguetes. Mi abuelita cerró ventanas. Yo, en cambio, corrí hasta el fondo del jardín para ver al árbol. Va a llover muy fuerte, le dije preocupada. Las ramas se movían más de lo normal. Sí, susurró. A veces las tormentas llegan sin avisar. ¿Te va a pasar algo? Hubo una pausa larga, larguísima. Toda vida enfrenta vientos. No me gustó cómo sonó eso. Pero tú eres fuerte, ¿verdad? Las raíces ayudan, pero aún los fuertes necesitan cuidado. En ese momento mi mamá me llamó desde la puerta y tuve que entrar. Esa noche la lluvia cayó con una fuerza que me dio miedo. Los truenos hacían temblar los vidrios. El viento azotaba las ramas contra el techo y yo no podía dejar de pensar en el árbol. Me tapé hasta la cabeza, pero no podía dormir. A cada relámpago imaginaba que algo malo estaba pasando en el jardín. Cuando por fin amaneció, corrí descalza hacia afuera sin siquiera peinarme. El pasto estaba empapado, había hojas regadas por todas partes y varias macetas habían caído. Cuando levanté la vista hacia el fondo del jardín, sentí que el corazón se me iba hasta los zapatos. Una de las ramas grandes del árbol se había quebrado. Corrí hasta él. No. Grité. La rama estaba inclinada, aún unida al tronco por una parte, pero claramente lastimada. Toqué la corteza húmeda y mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás bien? Pregunté con la voz temblorosa. El árbol tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó más débil que nunca. Sigo aquí. Te duele, ¿verdad? Un poco. Me puse a llorar sin vergüenza. Me dolía verlo así. Nunca había pensado que aquello que me daba refugio también podía sufrir. Quiero ayudarte, dije. Entonces cuídame como yo te enseñé a cuidar. Fui corriendo por mi abuelita. Ella salió al jardín, observó la rama rota y suspiró con tristeza. Pobrecito, dijo. La tormenta le pegó duro. ¿Podemos hacer algo? Pregunté casi desesperada. Mi abuelita llamó a un señor que sabía de plantas y árboles. Llegó esa misma tarde con herramientas, vendas especiales para corteza y una pasta que olía a tierra mojada. Yo observé todo con los ojos bien abiertos. El señor revisó el árbol con mucho cuidado y dijo que si lo ayudábamos, podría sanar. Hay que podar la parte dañada y proteger la herida, explicó. Yo asentí con fuerza, como si estuviera escuchando instrucciones para salvar a un amigo. Durante los siguientes días me dediqué a cuidarlo. Le pedía a mi mamá que me dejara llevar agua. Recogía con paciencia las hojas caídas a su alrededor. Le hablaba bajito para que no se sintiera solo. Y aunque el árbol hablaba menos, seguía respondiéndome de vez en cuando. Gracias, Sofía, susurraba. No me des las gracias, respondía yo. Tú me cuidaste primero. Fue en esos días cuando comprendí algo importante. El amor no es solo recibir consuelo cuando uno está triste. También es quedarse cuando el otro está débil. También es dar tiempo, paciencia, compañía. También es esperar mientras algo sana. Una tarde me senté junto al tronco y apoyé la espalda como hacía siempre. Tenías razón, le dije. Hasta los fuertes necesitan cuidado. Las hojas más altas,
las que no habían sido lastimadas, se movieron suavecito. Y hasta quienes consuelan necesitan ser consolados. Cerré los ojos. No te voy a dejar solo. Lo sé, susurró. Poco a poco el árbol comenzó a recuperarse. La herida seguía ahí, claro, pero se veía menos triste. Las hojas nuevas empezaron a brotar en otras ramas y los pájaros volvieron a pararse sobre ellas por las mañanas. Yo me sentía contenta cada vez que veía señales de mejoría. Era como ver sonreír de nuevo a alguien querido. Un domingo, mientras barríamos el patio, mi abuelita me preguntó: Sofía, ¿por qué quieres tanto a ese árbol? La miré. Quise contarle todo, decirle que me hablaba, que me escuchaba, que me enseñaba cosas hermosas. Pero no estaba segura de si me creería. Entonces pensé un instante y respondí la verdad más importante. Porque me hace querer ser mejor. Mi abuelita sonrió despacio. Entonces sí es un árbol especial. A veces creo que ella sabía más de lo que decía. Pasó el tiempo y llegó la fiesta de la escuela. Cada grupo debía preparar algo para una exposición sobre valores. Mis compañeras proponían carteles, canciones, adornos. Yo estaba pensando en todo eso cuando recordé de repente al árbol y sentí que una idea saltaba dentro de mí como una chispa. ¿Y si hacemos un árbol de los abrazos? Propuse. Varias niñas me miraron curiosas. ¿Cómo es eso? Preguntó Elisa. Podemos dibujar un árbol grande en cartulina y hacer muchas hojas de papel. En cada hoja escribimos una acción bondadosa: ayudar, escuchar, compartir, dar las gracias, respetar, pedir perdón, acompañar. Así la gente podrá leerlas y llevarse una idea bonita a casa. A la maestra le encantó. Durante varios días trabajamos en el proyecto. Dibujamos un tronco enorme, pintamos ramas abiertas y pegamos hojas de colores con mensajes escritos por todos los niños del salón. Algunas decían: escucha antes de enojarte. Otras: las palabras pueden abrazar. Otras: ayuda a tus abuelos con amor. Haz espacio para quien está solo. Respeta lo que no es tuyo. Da gracias. Pide perdón. Comparte tu tiempo. Mira con bondad. Cuando terminamos, el mural quedó precioso. El día de la exposición, muchas familias se acercaron a leerlo. Vi a mamá sonreír, papá señalar algunas hojas a sus hijos, maestros tomarse un minuto para leer en silencio. Don Ernesto, el conserje, también pasó por ahí. Leyó una hoja que decía: una palabra amable puede alegrar el día de alguien, y luego me guiñó un ojo. Yo le sonreí de vuelta. Después del evento, la maestra me llamó. Sofía, esta idea fue muy hermosa. ¿Cómo se te ocurrió? Miré por la ventana del salón hacia el patio iluminado por el sol. Porque a veces un abrazo no se da con los brazos, respondí. A veces se da con lo que hacemos. La maestra sintió como si aquella frase también le hubiera dejado algo dentro. Esa tarde corrí al jardín y me senté bajo el árbol con el corazón brincando de alegría. Lo hicimos, le dije. Muchas personas leyeron las hojas. Creo que les gustó mucho. El viento sopló cálido. Cuando el amor aprendido se comparte, crece. ¿Eso significa que ahora habrá más árboles de abrazos? Las hojas se agitaron con un sonido feliz. Tal vez no con tronco y raíces, pero sí en los corazones. Sonreí tanto que me dolieron las mejillas. El verano fue terminando. Un día noté que algunas hojas del árbol comenzaban a cambiar de color. El verde intenso se volvió dorado en las puntas. El aire estaba un poco más fresco al amanecer. Los atardeceres parecían quedarse más tiempo. Me senté junto al tronco y de pronto sentí una inquietud. ¿Cuándo cambie la estación seguirás hablando conmigo? Pregunté. Hubo una pausa suave, serena. Mientras escuches con el corazón, siempre me oirás. Aunque tus hojas se caigan. Aún sin hojas, las raíces siguen abrazando la tierra. Me quedé mirando el jardín. Entonces entendí que había cosas que no desaparecen solo porque cambian de forma. Como el cariño de mi abuelita en sus manos cansadas.
Como la paciencia de mi mamá cuando regresa agotada pero todavía me ayuda con la tarea. Como el perdón de Tomás cuando se equivoca y vuelve a intentarlo. Como la amistad de Elisa, que nació de una invitación pequeña y se volvió grande. Como la voz del árbol, que quizá algún día ya no sonaría igual, pero seguiría viviendo dentro de mí. Respiré hondo. Creo que ya entiendo muchas cosas, le dije. Cuéntame, susurró. Que todos necesitamos sentirnos vistos. Que ser amables si cambia algo. Que respetar también es amar. Que ayudar a quienes son mayores es una forma de agradecer todo lo que han hecho por nosotros. Que pedir perdón no nos hace pequeños. Que escuchar es una forma de cuidar. Y que cuando alguien se siente solo, a veces lo más importante es simplemente hacerle un espacio. Las hojas temblaron de una manera preciosa, como si el árbol estuviera sonriendo con todo su ser. Entonces has aprendido lo esencial. Apoyé mis 2 manos sobre el tronco. ¿Y sabes qué más aprendí? ¿Qué cosa? Que tú me enseñaste a abrazar sin brazos. El viento me rodeó con una tibieza conocida, el abrazo invisible de siempre. Cerré los ojos y sonreí. Ya no era la niña que había llegado una tarde sintiéndose pequeña porque otras no quisieron jugar con ella. Seguía siendo yo, claro, pero una yo distinta. Una yo más atenta, más fuerte por dentro, más capaz de cuidar. Antes de entrar a casa, el árbol me regaló una última hoja dorada. Cayó despacito frente a mis zapatos. La recogí con mucho cuidado y la guardé dentro de mi cuaderno favorito. Todavía la tengo. Cada vez que la veo recuerdo aquella voz suave, aquel jardín, aquella tarde en que descubrí que la ternura también puede echar raíces. Y desde entonces, cada vez que alguien en la escuela se queda solo, yo me acerco. Cada vez que veo a mi abuelita cansada, la ayudo. Cada vez que mi mamá necesita compañía mientras cocina, me quedo con ella. Cada vez que Tomás quiere usar algo mío, le enseño a pedirlo. Cada vez que don Ernesto barre el patio, lo saludo y le agradezco. Cada vez que Elisa está nerviosa por algo, la escucho. Porque entendí que el mundo cambia un poquito cuando alguien decide ser refugio. A veces, en las noches tranquilas, cuando la ventana de mi cuarto está abierta, el viento mueve apenas las cortinas y yo alcanzo a escuchar un murmullo suave, conocido, lleno de paz. Entonces sonrío en la oscuridad y cierro los ojos sabiendo que no estoy sola, que nunca lo estuve del todo, porque una vez un árbol me habló y me enseñó que los abrazos más poderosos son los que se convierten en bondad. Y esa, creo yo, fue la magia más grande de todas. Y así termina esta hermosa historia. Si este cuento tocó tu corazón, si te hizo sonreír, reflexionar o sentir un abrazo en el alma, entonces este mensaje también es para ti. Recuerda siempre que el amor, el respeto y la bondad pueden cambiarlo todo y que incluso los gestos más pequeños pueden convertirse en magia en la vida de alguien más. Antes de irte, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Qué parte del cuento te gustó más? Y si quieres seguir llenando tu corazón con historias bonitas como esta, suscríbete a mi canal Patti Cuentos Mágicos y regálame un like para que podamos seguir compartiendo juntos más cuentos llenos de amor, valores y enseñanzas hermosas. Nos vemos en el próximo cuento, donde la magia siempre vive en el corazón.